Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de Podcast para el Cambio. Hoy vamos a iniciar con las normas iniciales. Primero, en el chat tenemos interpretación disponible en inglés, español y francés. Si están viendo la grabación, esto ya va a estar en sus canales igualmente de español, inglés o francés. Por favor, cierren sus micrófonos si no están hablando. Y también apaguen su video si su conexión es lenta. También siéntanse libres de colocar su nombre en sus ventanas, como ustedes deseen. Estas son generalmente las reglas de inicio. Verán el icono del mundo en la parte baja de su pantalla. Esta es la sesión número 2. Vamos a hacer un resumen de la 1. Fuimos sobre los aspectos técnicos de grabar y editar los videos con el programa Audacity. También hablamos de cómo era la planificación y pensar sobre su audiencia, qué quieren lograr y cómo comenzar en el pie correcto con tu podcast. Tener un plan para que tengan una idea de lo que quieren tener al final. Hoy vamos a movernos. ¿Cuáles son los pasos siguientes luego de eso? Después de la primera sesión y en la sesión de hoy, estaremos viendo cómo llevarlo al mundo, cómo asegurarnos que las personas que están tratando de alcanzar con el podcast puedan tenerlo, cómo estar en las redes sociales y cómo inclusive subirlo a las redes sociales usando Internet a través de las diferentes plataformas. Antes de continuar, quisiera darle la palabra a Chitira para que les salude. Mi nombre es Ismael y estoy con Global Forest Coalition. Y junto con Chira estaremos guiándolos en la sesión del día de hoy. Buenos días a todos. Mi nombre es Chetira. Estoy en el sur de la India y los vamos a estar ayudando a través de todos los pasos para tener su podcast listo, lo cual es igualmente importante que grabarlo como tal, para que el podcast no se quede allí abandonado en un archivo en una computadora y nadie lo obtenga. Así que vamos a ver cómo lo promovemos, cómo lo hacemos accesible, cómo se lo llevamos a todas las personas, a la audiencia, para visibilizar nuestro trabajo. Y bueno, hoy yo tengo un poco de fiebre alta, así que estaré hablando un poco suave y lento el día de hoy, aunque creo que esto lo apreciarán los intérpretes. Sin embargo, pues muchas gracias por su comprensión y estoy muy emocionada de comenzar. Gracias, Chatira. Espero que te sientas mejor pronto. Bien, con esto estamos listos para empezar en la sesión de hoy, que será más interactiva. Comenzaremos con las explicaciones y les hablaremos de todos los procesos que deben de atravesar y al final esperamos tener preguntas y respuestas con ustedes. Bien, comenzando. El primer asunto aquí, el primer área al que queremos ver es cómo subir tu podcast, cómo ponerlo online. Hay diferentes plataformas que pueden ser host del podcast. Una plataforma define cómo se va a archivar el podcast, cómo se va a conectar la gente cuando quiera escuchar tu podcast. No es lo mismo que un directorio para nada. Así que puedes ir a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Y estos son directorios en realidad. Son aplicaciones que las personas usan para accesar tu podcast. Una plataforma que es hogar de podcast es diferente. Debes de tener varios elementos en consideración antes de escogerla.
Entonces vamos a ver qué elementos son estas. Primero, rápidamente, es la capacidad de archivo y el límite de ancho de banda. Los precios generalmente van dependiendo de cuántos podcasts vas a colocar, uno al mes o cuán largo es. De verdad no necesitas mucha capacidad de almacenaje. Si estás haciendo algo más frecuente, quizás quieres hacer uno a la semana, porque haces entrevistas y puedes tener quizás 3 o 4 horas de podcast viniendo cada mes. Entonces, en ese caso, sí necesitarías un storage, una capacidad de almacenamiento mayor y de ancho de banda. Una de las buenas herramientas que tienen estas plataformas son las herramientas de análisis, Analytics, que te van a mostrar en detalle cuántas personas escuchan tu podcast, quiénes lo abren. Inclusive te pueden dar comentarios y feedback de lo que opinan la audiencia sobre tu podcast. Y eso se puede añadir en los directorios también cuando la gente publica tu podcast. Esto es bastante útil porque así puedes determinar qué funciona, qué no está funcionando o si el episodio que hice sobre un tema específico tuvo mucha más audiencia, muchas más personas escuchando y así determinar cuáles son los intereses y qué es lo más popular. No puedo leer. Existe también posibilidades para monetizar tu podcast, pero generalmente esto se hace es insertando propaganda dentro del mismo, pero no controlas qué es lo que ellos van a insertar y quizás no se alinean con los valores del podcast que estás haciendo. Entonces, sugerimos generalmente que no se haga esto y no se monetice. Finalmente, es importante considerar qué tan sencilla es para ti, si está en tu lenguaje materno, si es sencilla, cómo está diseñada, fácil de entender o si de verdad es demasiado sobrecogedor y complejo. Eso es algo muy importante para escoger la plataforma donde vas a colocar tu podcast. Sí, es una plataforma, Libsyn es una plataforma bastante grande que tiene varios tipos de precios. Y si estás haciendo muchos podcasts distintos, quizás puedas considerar esta. Luego tenemos Buzzsprout, es muy fácil de usar, muy sencilla y tienen planes gratuitos. También tenemos Spotify para los podcasters. Yo solía hacer Anchor allí. Ahora es un poco confusa Spotify, pero el Spotify para podcaster es bastante sencilla y tiene una interfaz bastante fácil de usar. Una vez que subes el podcast, de verdad puedes compartirlo con todos los directorios, que puedes estar en Google, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify en sí mismo. Creo que si dejo de compartir aquí, quiero enseñarles rápidamente cómo podrías hacer esto. Es algo bien directo, bien sencillo. Voy a compartirles toda la vista de mi pantalla, de mi computadora. Así que creo que todos pueden ver ahora mi pantalla. Voy a dar unos pasos atrás a lo que vimos la semana pasada. Si no tienes el podcast ready, también puedes compartir una vista previa de lo que va a ser tu podcast aquí.
voy a mostrarles cómo tener el podcast publicado desde Audacity, grabado con el programa Audacity. Voy a buscar en mis documentos. Así que tengo un preview, una vista previa del episodio, una introducción al episodio 3 de mi podcast. Lo realicé en Audacity. Les voy a mostrar para que vean haciendo un acercamiento de lo que grabé. Una buena introducción que hicimos. Entonces aquí ya lo editamos. Para exportarlo vamos a archivo y lo exportamos como un MP3, como recordarán de la sesión 1. Y quizás te va a dar la opción de poder cambiar el nombre, colocar preset. Aquí vamos a colocar el número 2 y lo vamos a guardar. Dice que todos van a ser mezclados en un archivo. Yo sí, es correcto. Y aquí voy a añadir alguna metadata, unas etiquetas. Colocaré Global Forest Coalition. Y en el título de la pista voy a colocar episodio 2, preview, vista previa. Y el número de la pista es número 2 del año 2023. Y el género es podcast. Y lo estamos exportando. Ya tenemos nuestro podcast listo para subirlo a la plataforma. Salimos de Audacity, vamos los cambios y yo voy a entrar porque ya tengo una cuenta, pero tenerla es bastante sencillo. Si no tienes tu cuenta, evidentemente tienes que conectar tu email a registrándote. Yo entro a mi cuenta, voy a Spotify para podcasters. Dice que no está autorizado. Lo siento, déjenme intentar de nuevo. Quizás no tengo una cuenta, así que me voy a crearla. Este va a ser el nombre que usaré para entrar. Lo siento, todo mal. Aquí va el email. Ok, mi nombre completo, la cuenta de correo, la contraseña. Ok, registrémonos, guardemos los datos. Ok, así que vamos a hacer nuestro primer podcast. Entonces aquí nos da todas estas opciones.
Entramos y vamos a subir. Vamos a seleccionar nuestro archivo para subirlo. Raíces de Resiliencia 2. Le ponemos un título. Raíces de Resiliencia. Y aquí tienes que escribir una descripción del episodio. Generalmente tomarás más tiempo del que yo voy a tomar ahora para escribir esta descripción, pero voy a decir en las raíces, en, aprende acerca Global Forest Coalition, el último podcast de Global Forest Coalition, raíces de resiliencia. La idea aquí es que coloques palabras claves, asuntos en los que estás trabajando, temas que se van a encontrar en el podcast, que hagan atractivo para la gente escucharlo. Hoy lo voy a dejar así de simple, pero ustedes deben de tomar su tiempo para de verdad pensar al respecto y hacerlo de una forma que sea atractiva para la audiencia. Podemos publicarlo ahora o programarlo para más tarde. Nos pregunta si tenemos contenido explícito, colocamos que no. Detalles adicionales no, pero es un trailer, es un preview, lo escogemos aquí, de la temporada 1, episodio número 2. Después de esto, les voy a comentar cómo hacemos una cubierta artística para el episodio. Bueno, estoy listo, así que lo voy a subir. Ya tenemos la descripción. Vamos adelante. Aquí podemos también añadir preguntas y respuestas. Pueden añadir una encuesta. Como les hablé sobre la parte de análisis, de analítica, lo vamos a dejar en blanco por ahora. Y bueno, revisamos y ya podemos publicarlo. Por ahora voy a publicarlo. Luego les voy a dar la opción de cómo añadir una cobertura, una portada que es muy útil, una portada artística al podcast. Creo que olvidé un paso muy importante que es confirmar mi cuenta de correo. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Listo. Y está verificado mi correo. Vamos a terminar entonces este. Podemos checarlo. Podemos escucharlo. No vamos a escucharlo. Vamos a añadir nada de esto. Vamos a buscar la disponibilidad de los podcasts. Voy a ir atrás un poco a la presentación para que vean los directorios de los que estábamos hablando. Estos son todos los otros sitios donde las personas pueden accesar nuestro podcast. Y se usa una lista de RRS. Y bueno, les daremos instrucciones detalladas sobre cómo ir a través del link de conexión, iHeartRadio. Por si necesitas ayuda con toda esta distribución
Generalmente quieres asignar dónde será distribuido tu podcast y es siempre positivo distribuirlo lo más ampliamente posible para que haya más escuchas accesando a la información. Una vez que tengas el podcast eh, en el directorio, puedes compartirlos con todas las diferentes plataformas y directorios. Así que vamos a volver. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la presentación. Gracias por la paciencia. Bien, espero que todos puedan ver las diapositivas. Vamos a ir atrás un poco. Entonces yo recomiendo Spotify, Buzzsprout, que son más sencillos. Podbean, Podbean tiene una opción gratis para 2 horas de podcast al mes. Así que si van a hacer 2 podcasts de 45 minutos cada uno, no necesitan pagar. Algunos sí tienen limitaciones sobre cuánto tiempo estarán disponibles los podcasts publicados. Pueden ser 9 meses y luego de eso no podrán accesarlo más. Bien, entonces voy a llevarlos a través de las diferentes listas de alimentación o directorios. Como les dije, podcasts, Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, todos son muy comunes, directorios bastante conocidos que las personas pueden accesar. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto sobre este tema en particular de este proceso. Hay bastante información en línea también. Siéntanse libres de levantar su mano o abrir su micrófono para preguntar o colocarlas en el chat. Yuska, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 no tengo ninguna pregunta. Gracias. Bien, como dije en la sesión 1, por favor, siéntanse libres de tener una discusión abierta o enviarnos las preguntas que tengan durante la semana. Así que tienes el podcast, lo editas, escoges tu plataforma. Es un paso muy importante. Quienes los ayuden a diseñar, quienes los ayuden a grabar, pero también es un proceso bastante sencillo y directo que inclusive lo van a disfrutar cuando lo hagan. Yo recomendaría que usen Canva, que es una herramienta de diseño gráfico bien sencilla donde cliqueas directamente, arrastras, sueltas y hay una versión gratuita que generalmente es suficiente para lo que necesitas en este caso. Una organización de sociedad civil o una organización de caridad o una ONG. Quizás quieras la versión premium, que tiene algunas opciones más agradables, pero en realidad no es necesario. Los vamos a llevar por todos los pasos para diseñar ese logo y esa cubierta, el arte de la cubierta de tu podcast. Voy a llevarlos con un ejemplo de cómo se puede usar potencialmente y si las cosas salen bien, voy a enseñarles directamente cómo quedaría. Ok, voy entonces a dejar de compartir esto nuevamente
y voy a compartir de nuevo una página diferente. Por favor, denme un momento. Ahí está. Y voy a compartir. Espera un segundo. Y voy a compartir esto. Y espero que todo el mundo ya puede ver la pantalla. Aquí tenemos Canva. Es la interfaz. Cuando se entra, una vez que se inscriben, van a tener su propia cuenta y el proceso es fácil. Así como todas estas páginas web, uno ingresa con el correo electrónico y luego se confirma el correo y luego se tiene el acceso a Canva. Aquí se tienen los diferentes planes. Hay una versión que es gratuita. Hay una versión Pro y una versión para equipos. Y las personas que trabajan en organizaciones sin fines de lucro pueden tener el acceso a la versión Pro de forma gratuita. Aquí van a ver el listado de diferentes tipos de contenidos que pueden crear, publicaciones para Instagram, para Facebook. Vamos a crear un logo para nuestro podcast. Se empieza aquí con un logo en blanco y estas son las dimensiones. Se puede adaptar al tamaño, pero esto está perfectamente bien con está perfectamente bien para una portada para el podcast. Y hay diferentes elementos que pueden usar. Hay diferentes fotos, gráficos, calcomanías y diferentes elementos. Se puede rastrear lo que quieran usar a este cuadro. Y pueden subir sus propias imágenes y archivos, potencialmente el logo de su organización o otra cosa. También pueden buscar en Google Images para otros elementos para usar. Entonces, para esto, por ejemplo, vamos a comenzar con un cuadro para rellenar este trasfondo. Y si quieren tener un cuadro básico, pueden hacer clic aquí, pueden rastrearlo hasta acá. Y esto es bien básico, se puede rastrear las esquinas así. Y así se tiene el trasfondo. Y aquí se puede cambiar el color. Y pueden tener un kit de colores para la marca. Y también hay diferentes opciones para diferentes cambios que pueden hacer, pero para mí yo creo que esto, no voy a usar eso. Entonces voy a borrar eso. Y si ven bajo fotos, hay diferentes trasfondos que tienen texturas diferentes y pueden rastrear o simplemente cliquear. Entonces, bueno, tenemos un trasfondo con buenos colores y va con la marca de la Coalición Mundial por los Bosques y queremos buscar otros elementos. Entonces podemos buscar la palabra roots o raíces, porque así se llama el podcast. Y entonces nos da bastantes opciones para gráficos. Se puede hacer clic aquí, se puede rastrear las esquinas para cambiar el tamaño de la imagen y antes yo había subido unas imágenes para usar y para hacer eso se hace clic aquí en subir archivos. Se busca el archivo, puede ser el logo, por ejemplo. FC logo. Ahí está, queremos usar eso. Y pongo subir y ahora tengo el logo aquí. Puedo hacer clic aquí y eso va a entrar al documento. Pero eso no lo voy a usar por el momento, sino que voy a regresar a raíces. He encontrado esto que me gusta bastante. Me gustan las raíces que se tienen aquí. Potencialmente podemos usar eso. Es bonito, es gratuito, no tiene copyright. Y vamos a querer poner el nombre de nuestro podcast. Lo vamos a llamar Roots of Resilience, raíces de resistencia.
Y se puede seleccionar el texto y cambiar el tipo de font, la letra que se utiliza. Se puede hacer más grande la letra. Quizás se puede cambiar el color. Y aquí, que siempre es útil, eso te va a dar diferentes colores que están parte de la foto, los colores que ya están en el documento. Y eso ayuda con mantener la consistencia de la imagen. Y es bien útil. Entonces, básicamente Canva encuentra los diferentes colores que ya se tienen en esa imagen y tienen la opción, como pueden ver, tiene la opción de utilizar los colores que ya forman parte de la imagen. Y aquí, por ejemplo, también con el texto se puede utilizar diferentes efectos. Aquí abajo pueden ver las opciones. Aquí también podemos seleccionar curva y automáticamente eso lo pone en una curva y se puede adaptar así, enchicando un poco la letra. También podemos cambiar como el ángulo de esta curva y así se ve mejor. Quizás también podemos agregar más texto, podemos poner un podcast de la colección mundial por los bosques. Nuevamente podemos seleccionar el texto y adaptarlo un poco y así arrastrarlo. Y lo podemos colocar aquí abajo o en el medio y se puede ir jugando. Pueden ver que hay líneas para mostrar cuando algo está centrado en la imagen. Eso ayuda con la simetría. Quizás lo podemos poner en negrillas o quizás en letra blanca. Así se ve bonito. Con todas estas imágenes, una vez que están ahí, lo que podemos hacer es editar la foto y también en esta parte de aquí, quitar parte de la imagen y hacer Enter. Y así tenemos solamente las raíces, podemos quitar la parte de arriba del árbol. Y luego podemos ver cómo representar la resiliencia. Podemos hacer una búsqueda nuevamente con la palabra resiliencia y aquí se pueden ver las imágenes, los gráficos. Tenemos diferentes imágenes de puños que representan la resiliencia. Y luego eso puede ser algo para considerar como un logo. Y como pueden ver, no estoy dedicando mucho tiempo a esto, pero ustedes tienen bastantes opciones para repasar, para considerar qué es lo que quieren hacer. Si no nos gusta eso, podemos regresar a los elementos, podemos quizás buscar imágenes de una protesta sobre el cambio climático, quizás demasiados colores. Podemos buscar una imagen por la palabra protesta de aquí. Aquí podríamos tener algo así. Podría verse bonito. Y como pueden ver, es simplemente rastrear. Quizás esto se ve mejor. Y se puede agregar el texto potencialmente en estas partes de aquí. También se puede mover los elementos cliqueando con el botón de la derecha y se puede mover los elementos hacia el fondo, hacia la superficie. Quizás podemos grupar los elementos para juntar los diferentes elementos y lo podemos mover como grupo.
y que podemos deshacer eso también. Eso podría ser algo. Quizás si tenemos una organización también, agregaríamos nuestro logo. Podemos hacer el logo, quizás aquí. Se ve bonito en este póster y así. Espero que esto ayuda un poco a mostrar las opciones que tienen. Eso fue algo como muy básico, pero si gustan adaptarlo más, se puede crear una copia de todo lo que han hecho hasta ahora y van a ver que te da una nueva pestaña y se puede jugar con eso como base para adaptarlo un poco más, hacer algo diferente. Canva es bien fácil de usar también. Hay eh, videos en YouTube para enseñar cómo se utiliza. Pero yo creo que básicamente todo el mundo somos capaces de diseñar un logo, una portada para el podcast. Y este paso es importante porque si no se tiene va a ser difícil llamar la atención de las personas y se puede utilizar esto para las redes sociales y diferentes sitios. Entonces, yo creo que nuevamente tenemos una pregunta sobre la pregunta de copyright. Ok, ¿cómo se sabe que no hay, que no existe copyright? Si se va a Google Images, todos los que están aquí, los gráficos que están en Canva son gratuitos para usar. Y si están buscando en Google Images, se puede hacer una búsqueda así. Por ejemplo, con la palabra raíces. Y vamos a ir a imágenes. Ismael, perdón por interrumpir. No pueden ver mi pantalla. Voy a compartir eso nuevamente. Se va a Roots. Aquí se hace la búsqueda con la palabra deseada. ¿Pueden verlo? Sí. Entonces, estamos en Google Imágenes. He colocado la palabra Roots y luego he escogido imágenes más, o no, perdón, herramientas y se hace esto, se hace clic aquí. Creative Commons Licenses, derechos de autor. Se puede hacer clic para tener el acceso a las imágenes que son gratuitas para usar. Todo esto está en, es algo que se puede usar y se puede ver diferentes logos también que existen. Y haciendo clic, seleccionando Creative Commons License, así se puede encontrar las imágenes que son gratuitos sin derechos de autor. Vamos a regresar a las diapositivas. Ismael, quisiera agregar algo rápidamente. No todas las imágenes en Canva son gratuitos para usar. Son gratuitos cuando se tiene la cuenta pagada. Y por ejemplo, como GFC tenemos una cuenta para las ONG, pero siempre cuando algo no es gratuito se tiene una coronita ahí que dice Pro, pero hay bastantes que sí son gratuitos. Gracias, importante mencionarlo. Gracias, Chitira. Entonces yo voy a ir ahora nuevamente a las diapositivas. Está aquí. Y como les he mostrado ahí, se puede regresar a la plataforma de alojamiento de podcast, pero no les he enseñado cómo descargar la imagen que se crea en Canva. Lo voy a hacer rápidamente y luego vamos a un descanso. Se va aquí a archivo o file, luego bajar. Generalmente dice PNG o se puede cambiar a JPG, que también es suficiente, pero no hace mucha diferencia. Y se hace aquí, se hace clic en descargar. Luego eso se puede subir a la plataforma de alojamiento de podcast y eso lo
lleva a los diferentes proveedores también. Si no hay más preguntas, yo creo que vamos a ir a un descanso de 5 minutos. Y creo que, si les parece, podemos regresar en 5 minutos a las 12:56 hora UTC. Y vamos a seguir con la sesión. Chitira va a estar hablando luego del descanso. Gracias y nos vemos en 5.
A todos, por favor, pongan una reacción o algo para saber que están allí o coloquen sí en el chat. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ismael, gracias por esa explicación comprensiva sobre el diseño, el arte y todo. Gracias. Ahora vamos a entrar un poco en cómo vamos a promover este fantástico podcast. Lo debemos de mantener tan accesible como podamos. Espero que todos puedan ver mi pantalla y que todos me puedan escuchar. Ok, comencemos. Segunda parte. Es importante que puedas hacer la historia que quieres contar, pero ¿cómo lo llevas a la audiencia? Asegúrate de que cuando vayas a grabar tengas en cuenta que debes de diseñar la idea de lo que crees que le va a interesar a tu audiencia y o algo alrededor de esa idea. Quizás ya tienes una gran audiencia porque estás con una organización que tiene una cuenta de 2 millones de seguidores en las redes sociales o quizás tienes 500,000 personas en tu newsletter, en tu boletín, pero este no es el caso siempre. Así que vamos a ir paso a paso para reunir esa audiencia. Por ejemplo, si eres muy exitoso en YouTube, tú ves que cuando empiezan sus primeros videos, quizás tiene 50 o 60 vistas cuando comienzan generalmente. Pero después vemos que su contenido está en todas partes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para estar seguros de que tenemos todas esas etiquetas y esos intereses para que la gente nos pueda encontrar y estemos en todas partes? Primero, lo más importante es crear un website para nuestro podcast fuerte y accesible. Esta no es un hecho negociable. Esto es absolutamente necesario si vas a crear un podcast. Y es porque es la forma en la que Internet funciona. Porque cuando la gente coloca el título de tu podcast, va a colocar palabras claves que están relacionadas con él. Entonces, si la gente está buscando términos clave, tu podcast debería de salir en las primeras páginas de Google, que es la automatización del buscador, del buscador. No vamos a entrar en profundidad en este tema, deberíamos de tener más sesiones al respecto, pero, pero escribir algo que puedan encontrar fácil en Google. Entonces, para también ser accesible, necesitas tener un website, una página online accesible. ¿Qué es esto? Bueno, una página donde las personas con las personas que no pueden ver bien puedan accesarla. Por ejemplo, texto negro en una pantalla blanca como el que tenemos aquí es mejor que o texto blanco que un fondo negro, en un fondo negro. ¿Me explico? Si la pantalla fuera completamente negra y mis letras fuesen en blancas, sería mucho más difícil el contraste para las personas con retos visuales. Pueden encontrar bastantes websites accesibles en Google. Hay algunas formas para las personas con retos para que las puedan utilizar.
Esta es una información que pueden encontrar en línea, hay cientos de opciones, pero asegúrate que tu website es capaz de mostrar una accesibilidad fácil a lo que vas a subir. También construir una lista de correos. Esto de verdad es bien importante. Quizás ya tienes una audiencia, una lista de audiencia previa y allí tenemos cómo promoveremos nuestro podcast, como a través de sus correos. Pero si no lo has hecho ya, lo que quieres hacer es que en cada reunión que tienes online, comienza a recolectar información sobre cómo puedes llegarle a tu audiencia, eh, con cuentas de correo electrónico, teléfono, si ellos están de acuerdo. Y esto debe ser bajo su consenso. Pero asegúrate de tener una forma de accesarlos, de, de que puedan recibir información sobre lo que tu organización está haciendo. Toma toda esta información y úsala para publicitar tu podcast. La otra parte es cómo publicitar nuestro podcast online. Todos sabemos que estamos en la era de las redes sociales, y si algo no pasa allí o no está allí, es como que si no existe. Yo no crecí en un mundo donde teníamos redes sociales todo el tiempo. Y por eso puedo ver que durante años ha sido un gran cambio para nosotros. Tienes que usar YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, docenas y docenas de sitios web de redes sociales. Pero muchos de estos son necesarios para promoverlo y tenemos que entenderlo. Yo voy a colocar en el chat otros sites que sugiero para manejar las redes sociales. Por ejemplo, si posteas en una red social, por ejemplo Twitter, entonces automáticamente lo coloca en Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera. Así que no tienes que ir a cada plataforma y hacerlo individualmente para compartirlo. Pero esto es no negociable. De verdad, tienes que compartirlo en las redes sociales y hacerlo bastante emocionante para las redes sociales. También depende de cuáles son las prácticas con las cuales se siente confortable tu organización. Pero si tienes stickers, calcomanías o calcomanías graciosas sobre cambio climático, eh, puedes tener una competencia para dar estos stickers gratis, para dar una franela gratis y no toma mucho. De verdad, no es que tienes que dar un premio de 1.000 euros, pero estos premios, estas rifas, te ayudan a que la gente participe, conozca tu organización. Por ejemplo, dirás, tenemos una competencia de slogans para mi podcast y así creas compromiso, creas conexión con la audiencia. Otra parte importante es cómo enviar el podcast a los directorios, porque al final del día, así tengas una campaña muy exitosa en las redes sociales, en todas partes no vas a ser capaz de, por supuesto, llegar a cada humano en el mundo, pero los directorios te dan un espacio específico. Las estrategias para promoverla, quizás algunos de ustedes van a comenzar podcast simultáneamente y podrían ustedes entrevistarse los unos a los otros, por ejemplo.
Vamos a suponer, Ayiska, por ejemplo, tú tienes un grupo de audiencia de 5.000 personas y yo tengo una de 2.000. Entonces, cuando colaboramos entre nosotros, compartimos nuestra audiencia y quizás tú tienes 1.000 de los míos y yo tengo 2.000 de los tuyos. Y es muy probable que ambas audiencias van a estar interesadas en los tópicos de los que ambas hablamos, especialmente si están alineadas en temas políticos, temas de clima. Y esto es lo que hacen algunos de los podcasters en sus episodios. Como dije, hablamos de esta competencia, lo puedes hacer en tu website y en otras plataformas para añadir más seguidores. Luego, crear videos de presentación previa para los episodios. Si tienes el tiempo para esto, de verdad es muy útil para promoverlos. Ahora tenemos hasta Instagram Reels, videos cortos en Instagram, que ya no consumen tanto tiempo, pero sí consumen tiempo para hacerlos. Por ejemplo, si estás haciendo un podcast sobre minería y tienes un pequeño video que quieres dar como 10 segundos previos sobre qué es lo que ha hecho una compañía de minería y cómo ha resultado, entonces siéntete libre de compartir un pequeño video de esto donde capturas el interés de las personas más rápidamente en vez de una introducción completa del podcast. También puedes publicarlos en Instagram, en YouTube, estos previos. Lo siguiente es transcribir los episodios de tu podcast. Luego hablaremos de esto más, pero es importante mencionarlo. Esto tiene que ver con la accesibilidad del podcast para tanta gente como sea posible. Y es una decisión también de justicia social. Y no queremos crear un contenido donde la gente no se sienta confortable accediéndolo. Existe un número que dice que 1.5 billones de niños, de personas en el mundo, tienen problemas de audición o son sordas. Entonces, creas una transcripción, es decir, texto, una transcripción de texto del episodio de tu podcast. No lo tienes que hacer tú directamente. Hay herramientas en internet para hacerlo y voy a compartir alguna de estas herramientas que nosotros usamos en el chat. Pero siempre, 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 por favor, transcribe en texto tu podcast. Otra ventaja de tenerlo transcrito es que en Google podrán encontrarlo más rápido porque Google busca en texto por palabras claves. Entonces, cuando busquen, y si tienes la palabra justicia social y justicia climática para las mujeres, cuando la gente lo busca, va a aparecer allí. Si, por ejemplo, se repite 50 veces en el texto. Entonces, siempre ten, por favor, una transcripción completa en el podcast. Y siempre ten un link a donde puedes encontrar la transcripción. Construir una audiencia de verdad es algo complicado. Hay gente que tiene mucha suerte construyéndola. Otras veces es un proceso más largo, pero definitivamente es un proceso lento. Bien, moviéndonos al siguiente estrategias para promover podcast. ¿Cómo usar audio de alta calidad? No sé si se dieron cuenta, pero si ustedes están escuchando un video que no es súper claro, se escucha como lejos o eh, una voz diferente, puede ser que no lo vean completo.
Pero si el audio es, o puede ser que sí, pero si el audio de verdad tiene estática, es muy mal audio con mucho ruido, ¿ustedes continuarían escuchando? No, la gente tiene más probabilidades de sencillamente apagar algo que tiene mal audio, audio de baja calidad y ya. Entonces, si siempre usamos audio de alta calidad, será mejor. Si tu audio, tu clip no es de buena calidad, mejor es que no lo subas, porque la gente tendrá otra tendencia a apagarlo. Piensen ustedes mismos, lo harían. Entonces, siempre, siempre, por favor, usen audio de alta calidad, con buenos micrófonos y las técnicas que les dimos para grabar gratis que vimos en la sesión pasada. Den una descripción concisa y clara del podcast. Esto ayuda a, cuando se añade una descripción de lo que se va a ver en este podcast, es muy importante porque esta descripción va a capturar el interés quizás de alguien que está viendo cientos de posibilidades de podcast. Entonces, que van a ver el nombre del podcast y la descripción. Sí, y también tu arte de la portada. Entonces, si suena interesante y excitante, la gente quizás lo escoja. Entonces, es construir una descripción bastante interesante. No usen un lenguaje tan formal. No uses un lenguaje que crearía distancia con la audiencia. Piensa en una descripción concreta que te atraería a ti mismo o amigos que conoces. Maybe, quizás ellos quieren una descripción que simplifique la jerga técnica que se usa con los temas. Una forma es usar palabras claves en el título y en la descripción. Estas palabras claves, como dije, va a ayudar a la gente a llegar a lo que está buscando. Es la esencia de tu podcast. ¿Quieres esas palabras claves allí? También muchas herramientas te ayudan a poner etiquetas. Etiquetas, por ejemplo, indígenas, cambio climático, mujeres. Y quieres tener, por lo menos, tener 5 palabras claves para que no se pierda la audiencia. Etiquetas importantes y palabras claves importantes para que lo puedan ubicar fácilmente en tu website y en los buscadores. La siguiente es promover tu podcast a la audiencia que existe ya. Lo que hablamos acerca de las listas de correo. Quizás tienes audiencias que tienen en los webinars, en eventos online, en talleres, o quizás audiencias mixtas de varias partes. No hay nada que perder. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no escuchen? Bueno, no escuchan, pero toma esta información y inclúyelos en la promoción. Identifica qué tan vasta es tu audiencia. No tomes solo los emails o esta otra información. Si quieres de repente acercarte a tus compañeros de la universidad, pues quizás esa sea la forma. Y finalmente, por favor, recuerda ser creativo con tu promoción. Hay muchas formas de promover el podcast. Hay unos métodos estándar, típicos, pero, pero hay muchas formas en las que las personas aún ni siquiera lo han pensado, no lo han creado. Entonces, por favor, piensa cómo te gustaría que llegue a ti la información, cómo a ti te gustaría que un podcast llegue a ti y, bueno, implementalo como parte de la promoción de tu propio podcast. Ok, ¿cómo hacer tu podcast accesible y fácil de descubrir?
De nuevo, hacer tu podcast accesible también a gente que tiene retos de salud, retos de lectura, retos auditivos. Tenemos programas para tener subtítulos como rep.com o TerAI que te ayudan a transcribirlo por gratis. Te dan 40 minutos al mes o algo así, gratis. También hay otras plataformas que te permiten transcribir gratis. Voy a dejar unas en el chat después de que termine de hablar, pero por favor siempre transcriban sus podcasts. La siguiente es usar audio descriptivo. Esto significa proveer descripciones en texto de los audios no verbales, el sonido de fondo, la música, los efectos de sonido. ¿Cómo es esto? Bueno, ya escucharon la introducción que se va a usar para el podcast del GFC, del Global Forest Coalition del podcast. Y afuera hay una música electrónica de fondo y quizás hay unos pájaros en el fondo. Cuando transcribes el podcast, solo transcribes las palabras probablemente y pierdes esto. Entonces, ¿por qué debería de perderme estos pequeños detalles que en realidad añaden algo especial, añaden color a tu podcast? También, por ejemplo, si estás grabando algo en un sitio de minería nuevamente, quizás tienes gente en el fondo hablando o gente gritando, maquinaria, caos. Incluye esto en la descripción y la transcripción que vas a publicar para que la gente sienta cuál es la emoción del podcast. Vea las imágenes auditivas. Solo asegúrate de ser muy descriptiva de los sonidos y de todo lo que está en el fondo. Añadir notas de muestra. Muy importante. Muchos podcasts te dan esta opción para añadir o también lo puedes hacer en tu web, en tu sitio web. Esto es como un resumen. Supongamos que hay dos personas que presentaron 3 puntos concretos cada uno. Entonces decimos en el resumen, esto habla de esto y esto y esto que dice esta persona de esta comunidad y lo enumeras y colocas allí los 3 puntos claves que mencionó. Y básicamente pones los puntos claves, las áreas que se cubren y cualquier otro link a recursos que las personas puedan visitar luego de esto. Si alguien quiere rápidamente investigar o ver lo que tu podcast dice, van a estas notas de muestra. Bien, ahora moviéndonos a optimizar la búsqueda de tus podcasts en los buscadores. Es usar palabras claves en la descripción. Por ejemplo, cuando la gente busca en las plataformas. Nuevamente, Y nuevamente, estos cortos videos son importantes también, los teasers para los episodios de tu podcast. Y son importantes porque si las personas tienen discapacidades, es más probable que van a estar utilizando en una plataforma de videos. Entonces, si se tiene el teaser de video en la página de Instagram, es más fácil que las personas van a decir, oye, esto se ve bien interesante y van a regresar a eso. Quizás ya ese clip está parte del podcast, pero eso puede captar la narrativa de una forma bien bonita. Lo siguiente es, claro, hablar claro y despacio, así como nos dicen siempre nuestras intérpretes. A veces cuando el tema es bien interesante, estamos muy emocionados
En una discusión apasionada, tenemos la tendencia de hablar bien rápido y, y así pues hay que recordar siempre de que las personas están escuchando el audio en diferentes contextos. Las personas quizás van a estar escuchando en el auto cuando están muy distraídos en el tráfico o quizás en casa cuando están haciendo los quehaceres domésticos o cuando están a punto de acostarse. Entonces, las personas no necesariamente van a estar sentadas y muy enfocadas en, en el podcast sin hacer más nada. Pocas veces es el caso, así que las personas van a estar muy distraídas cuando escuchan. Entonces se quiere también tener eso en mente. Y así queremos mantenerlo accesible para las personas con diferentes habilidades de prestar atención y queremos que sea algo muy fácil de entender. Y hay que evitar el uso de jerga o términos técnicos. ¿Qué significa esto? El cambio climático es un buen ejemplo de esto, ¿no? Porque para las personas comunes y corrientes, escuchar un podcast con el lenguaje técnico sobre el cambio climático no lo van a entender. Quizás hay acrónimos, haré diferentes referencias a artículo 6,2, geoingeniería, etcétera. Es demasiado y nadie va a sentarse para buscar todos los términos para entender tu podcast. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer que tu podcast sea la fuente de información donde las personas van a acudirse para obtener la información. Entonces hay que decir, por ejemplo, ok, ¿qué es el artículo 6,1? Y hay que describirlo de una forma bien sencilla. Una forma buena de pensarlo es pensar en el método ELI 5. Explicar como si yo tuviese 5 años. ¿Cómo explicarías este concepto a una persona que tiene 5 años? Básicamente, quieres comunicar la información de esa forma, especialmente cuando hay términos técnicos. Y créanme que no es demasiado sencillo. Ahí cuando estás explicando algo a un niño o una niña, puedes darte cuenta de la cantidad de supuestos que se tiene. Pero no, tienes que pensar en cómo explicarías esto a una persona que no tiene idea absoluta sobre qué significan estos términos y hay que mantener eso en mente siempre, porque también incrementa la base de la audiencia bastante, porque no se está tratando de llegar a los 200 personas en todo el planeta que conocen esta terminología, sino que puedes estar comunicándote con millones de personas que quieren saber qué es lo que significan estos términos. Entonces hay que mantener esto bien sencillo, bien accesible. Y nuevamente utilizar el lenguaje descriptivo para y las descripciones de texto de las señales de audio no verbales, como el ruido de trasfondo. Siempre se quiere describir no solamente el ruido de trasfondo o música, sino que también en el podcast ser muy descriptivos sobre lo que estamos comentando. No simplemente decir, sí, y subió la mar a la casa, ¿no? Sino que hay que describirlo en detalle y contarlo como una historia, una narrativa, así las personas pueden imaginarlo en sus mentes. Así también va a ser más accesible. Y bien, yo creo que eso es todo. Eso nos lleva a la conclusión de cómo promover el podcast y cómo hacer que sea accesible y descubrible, buscable. Veo que hay algunas preguntas en el chat y luego creo que vamos a abrir a una sesión de preguntas y respuestas abierta. También vamos a contestar las preguntas que las personas nos han enviado a través de correo electrónico y en el chat. Primero voy a abordar lo que tenemos en el chat y luego vamos a ir a el resto.
que si hay buenos programas para ayudar a transcribir las entrevistas y un buen formato para presentarlo. Sí, absolutamente. Voy a compartir eso en el chat. Otter AI, otter.ai y rev.ai. Esos son dos ejemplos muy buenos y sí hay formatos para presentarlo. Siempre se tiene que tener la estampa del tiempo. No puede ser simplemente un bloque de texto, sino que es lo que se ha dicho en qué momento, ¿no? Entonces, al minuto 6, ¿qué fue lo que se dijo? Yo voy a compartir un enlace en el chat también, así pueden verlo. ¿Otras preguntas sobre lo que acabamos de comentar o podemos ir a una sesión abierta de preguntas y respuestas? ¿Las preguntas? Fantástico. Ismael, abrimos a la sesión de preguntas y respuestas. Estás en silencio, Ismael. Problemas técnicos siempre. ¿No ves? Gracias, Chitira. Eso ha sido bien útil, muy claro. Y repasarlo paso a paso ha sido bien útil. Y vamos a compartir las diapositivas en francés, español e inglés después de la sesión, así todo el mundo va a tener eso como recurso. Y recuerden que acabamos de compartir una hoja con recursos la semana pasada. Y para las personas que están viendo la grabación de esta sesión, también pueden ponerse en contacto si tienen comentarios o preguntas si quieren hacer seguimiento. Hay algunas preguntas que se han compartido a través del correo electrónico. Preguntas técnicas, creo, sobre separar el audio y el video. Eso ha sido una pregunta. Quizás se tiene un video y se quiere usar el audio de eso. Nuevamente, es tu video, tienes el derecho de autor. También, si se tiene el audio, pues número uno, se puede hacerlo. Hay programas en Internet que son muy sencillos, muchas veces gratuitos, donde se puede separar el audio y el video. Si se hace una búsqueda rápida en Google sobre cómo separar el audio y el video, y se va a encontrar opciones ahí. Yo normalmente, cuando hago la búsqueda, yo yo ignoro los primeros 4 o 5 opciones que salen porque normalmente son las opciones pagadas. VLC es una opción gratuita, creo, que es bien útil para muchas cosas diferentes y ahí se puede descargar el audio de un video, pero no se puede quitar el audio de cualquier video que se ha encontrado por internet y reproducirlo en el podcast debido a la cuestión de derechos de autor. Y también, quizás, eh, siempre es necesario pedir el permiso de las personas para reproducir o compartir el audio en el podcast, porque si no se pide el permiso, pues no es una buena práctica porque las personas tienen derecho a su contenido. Entonces siempre hay que regresar a la persona y hay que decir, ponerse en contacto y decir, oye, me gustó lo que dijo en tal sitio y no sé si podría utilizarlo en mi podcast. Y Megan dice en el chat también que si se quiere usar música en el programa, quizás te encanta una canción, digamos, de Beyoncé y quiero poner una canción de Beyoncé en mi podcast por cualquier razón. Y obviamente hay problemas de derecho de autor ahí. A veces puedes escribirle al grupo o a la empresa que tiene el derecho de autor y es posible hacerlo, pero si no, no se debe usar. Las preguntas de la primera sesión o de lo que hemos comentado el día de hoy, o alguien quiere aportar las ideas que tienen quizás. Es más, yo creo que habían dos preguntas más como parte del correo electrónico que hemos recibido y yo no puedo contestar.
Una persona se ha puesto en contacto preguntando sobre una aplicación de mensajes de voz en una iPhone y que no han podido encontrarlo. Yo creo que Voice Memo es una aplicación que Apple te da gratuito. Creo que si haces una búsqueda en la tienda de aplicaciones en Apple para mensajes de voz, eso debería estar. Se puede descargar eso al teléfono y funciona perfectamente bien. Tiene una buena calidad de audio y se puede usar esos archivos en la computadora de uno con el software de edición. Creo que la otra pregunta tenía que ver con cómo comprar un laptop que tiene los requisitos mínimos, etcétera. Y es una pregunta interesante porque yo creo que la persona está pensando en comprar un laptop Lenovo. Y yo, de hecho, he estado utilizando Lenovo durante como 15 años, entonces lo recomiendo altamente por audio, video, edición y todo eso. Y tienen sus micrófonos eh, como parte de la máquina. Son perfectamente buenas estas computadoras. Me parece muy bien utilizar un Lenovo. Para las recomendaciones exactas, se debería quizás leer reseñas por internet, etcétera. Pero lo digo por experiencia personal que el Lenovo está perfectamente bien. También había una pregunta sobre micrófonos. ¿Cuál micrófono es el más utilizado? ¿Cuál es un buen tamaño para cargar? ¿Cuál es un buen micrófono en sitios donde hay mucho ruido? Por ejemplo, en los espacios de grandes reuniones como el CMNUCC, para tener un buen audio. Yo he recomendado 3 en la última sesión y de esas 3, el Blue Yeti es el micrófono como estándar que hace un excelente trabajo. Es un micrófono de USB y hace un excelente trabajo. Se ha mencionado en las diapositivas previas. Gracias, Ismael, por ingresar los detalles técnicos ahí en el chat, que dice que Audacity es mejor con 2 gigabytes de RAM y un procesador de 2 gigahertz, etcétera. ¿Más preguntas? De mi parte, no, pero quisiera saber, por favor, si las personas pueden compartir. Si gustan hablar, yo quisiera saber de los podcasts que han creado y estoy ansioso por realmente compartir, quizás a través de las redes sociales de la coalición, podemos compartir el contenido que crean. Sabemos que hemos dado bastante información en poco tiempo, pero la idea, como Chitira y yo hemos dicho, es que eso les da lo básico y muestra lo que es posible. Puede parecer como demasiado a la vez, pero sí hay bastante información que se puede encontrar por internet y yo siento que yo estaría emocionadísimo por escuchar, aun si no se ha publicado todavía, tendría interés en escuchar lo que ustedes desarrollan y les deseo mucha suerte con sus proyectos. Y antes de concluir las sesiones, tenemos un formulario de retroalimentación que hemos compartido en el chat. Tiene solo 5 preguntas y agradecemos muchísimo la retroalimentación de ustedes en las últimas 2 sesiones que hemos hecho. Eso nos ayuda bastante a moldear y adaptar las futuras sesiones. Muchas gracias, Ismael. Rápidamente quiero agregar también, muchísimas gracias por estar aquí presentes y por haber enviado sus preguntas. Yo creo firmemente que los podcasts, que la radio y los formatos de audio son de las formas más poderosas de crear el cambio en el mundo, porque es el formato más accesible para
para dar información a las personas que quizás no tienen el tiempo o los medios, la tecnología para sentarse frente a un video para mirarlo. No todo el mundo va a tener la posibilidad de ver 1000 videos por YouTube, sino que el audio, eso lo podemos escuchar mientras que hacemos los quehaceres diarios. Entonces, es una buena forma también para llegar a las mujeres en toda su diversidad, porque la mayoría de las mujeres no están sentadas viendo la tele, ¿no? Sino que están siempre trabajando y con muchas responsabilidades y pueden escuchar a la vez que están haciendo lo que tienen que hacer. Y no vamos a subestimar el poder del podcast. Estamos muy emocionados por ver lo que ustedes crean. Si crean algo así, por favor, envíenos y vamos a escucharlo. Muchísimas gracias. Gracias a las intérpretes que han hecho un trabajo excelente el día de hoy. Gracias también a Corina por el apoyo técnico en las sesiones. Y creo que eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, que tengan un buen día. Si han faltado la primera sesión, vamos a compartir el video de eso con ustedes. Gracias nuevamente y adiós.